Sábado de la 21ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: Ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará en la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo: vosotros os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Bueno, comenzamos con el Evangelio exactamente, si lo recordarán, si están siguiendo estos Evangelios de cada día, digo exactamente donde habíamos dejado ayer. E hice yo un comentario al respecto diciendo precisamente que el Evangelio no terminaba, es decir, la perícopa no terminaba allí con la alabanza del amo y la sentencia del Señor, aquella de los hijos del mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz, sino que seguía como aquí fue proclamado: ganaos amigos con el dinero de la iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. Es decir, advierte a los que viven de ganancias fraudulentas, de aprovecharse de otros, del abuso, de la explotación, de la usura, y en modo más general del mal, que con ese dinero mal habido, al menos beneficien a otros que puedan echar una mano cuando las cosas se les pongan difíciles. Que cuenten con alguien que intercede y puedan llegar a alcanzar la gracia que no podrían de otro modo lograrla. El elogio del amo de la parábola hacia el administrador deshonesto, que al mismo lo había perjudicado, elogio que se debe entender como admiración más bien, ¿no? Pero no en sentido positivo. Es como cuando un crápula se admira de otro crápula, ¿no? Es corregido con la advertencia acerca de la fidelidad, que en el caso aquel se puede traducir por honestidad. El que es fiel, el que es honesto en lo poco, lo es también en lo mucho. Es decir, la fidelidad es premiada, es premiada. Y hoy mismo podemos preguntarnos: ¿soy fiel al Señor? ¿Le soy fiel cumpliendo con lo que Él me pide? ¿Haciendo lo que Él espera de mí? ¿Le soy fiel, por ejemplo, denunciando la impostura? ¿Diciendo la verdad cuando otros callan? ¿O me digo: si otros callan, ¿por qué voy a hablar justamente yo? ¿Quién soy yo? Yo soy nadie. Si quienes deben callar, callan, yo también debo callar. Pero Jesucristo es la verdad con mayúscula, y verdad de su palabra, y verdad de su enseñanza, y su doctrina. Verdad es la iglesia. Si es cambiada y callo, no le soy fiel a Él. No es posible servir a Dios y al dinero. Y el dinero no es solo una cuenta bancaria, sino el poder del mundo. O el poder que puedes obtener. Lo que se puede obtener al margen de Dios, de lo lícito según Dios. Lo que no importa, en todo caso, si es lícito o no lo es, basta que yo lo pueda obtener, lo que interesa es el resultado. En la posición que se tiene y que no se quiere perder. Es la consideración que tiene el mundo sobre la persona. Es todo eso y más. Eso,
el dinero está implicando todo eso, ¿no es cierto? Es lo que permite adquirir poder, fama y lo que el mundo aprecia y ofrece. Si sirvo al mundo, si busco complacer al mundo, no le soy fiel a Dios. Viene a la mente el mensaje de Akita, el último, el 13 de octubre de 1973. Y qué presente, ¿no? Yo por lo menos lo tengo Akita, qué actual, porque recordarán que lo había comentado, yo cuando después de 42 años recibe Sor Inés ese mensaje de su ángel, diciendo que todo comenzaba y que había que hacer penitencia. Y efectivamente, y ese mensaje lo recibe justamente el 6 de octubre, ¿no? Cuando comenzó el sínodo sobre la Amazonía. Y después de eso empezó todo. Pues bien, hay que tenerlo muy en cuenta entonces Akita. Y la Virgen le advertía a Sor Inés Sasagawa, la vidente, la iglesia estará llena de aquellos que aceptan compromisos. Se entiende con el mundo. Esto dentro de un contexto mayor, porque decía, la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal forma que se verán cardenales oponiéndose a cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y enfrentarán la oposición de sus hermanos. Saquearán iglesias y altares. Es lo que está pasando. La iglesia estará llena de aquellos que aceptan compromisos. Ahora el Señor dice, no podéis servir a Dios y al dinero. Y lo escuchaban los fariseos. A eso habían venido a escucharlo. Pero no para aprender, sino para agarrarlo en falta, para denunciarlo. Eran amigos del dinero. Así que esa frase, lejos de hacerles mella, despierta en ellos la burla. Los muy necios se burlan y con esto creen que los acreditan, que le restan autoridad a sus palabras. Entonces el Señor remata. Les dice, vosotros os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Así como antes había advertido a los que obran el mal que al menos se busquen amigos con la iniquidad, como había hecho el administrador deshonesto, para que llegara a acceder por la intercesión de sus amigos. Sobre todo pensemos en los santos, ¿no? Si estos escrápulas tuvieran alguna devoción a algún santo, por ahí se salvan, para que puedan tener acceso a las moradas eternas, dice, es decir, al cielo. A esto les dice, en cambio, que Dios los condena, que esa falsa justicia es abominable a Dios. Tremendo. Burlaos ahora, porque lo dice el juez, al que todos encontraremos al final de este camino de la vida en esta tierra, cuando estemos del otro lado. La primera lectura no leída es la de Filipenses. Seguimos con Filipenses todos estos días. En este pasaje San Pablo dice algo que muchos lo tenemos grabado y que nos lo repetimos. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Maravilloso ese, ¿eh? Todo lo puedo en aquel que me conforta. El apóstol lo dice en el contexto de sus necesidades cuando estaba escaso de recursos y acudieron los filipenses en su ayuda. Les agradece y les dice que aprendió a bastarse con lo que tiene, acostumbrado a la hartura y a la privación, pero siempre en Dios todo lo puede, todo en aquel que me conforta. Dios se hace presente a través de los hermanos, y en este caso de los cristianos de Filipos. Bueno, y ahora para terminar una palabra acerca de esta ciudad. Una ciudad, Filipos, ciudad de Macedonia. Había sido fundada justamente por el rey macedonio, Filipo II, y luego pasó a dominio romano, y durante la guerra civil que se desata a consecuencia del asesinato de Julio César, allí se da una batalla entre los partidarios del imperio, que eran Marco Antonio, sí, y Octavio, que después era Augusto, ¿no? Y los de la República, que eran Junio Bruto y Cayo Longino.
Vencedores los primeros, es decir, Marco Antonio y Octavio, perdón, licenciaron a gran parte de los veteranos de una legión que se instalaron en la ciudad, es decir, fue una colonia romana, una refundación, digamos. Luego hubo más soldados veteranos que se fueron agregando. Y todo esto pasó casi 100 años antes que apareciera San Pablo por allí. Era una ciudad rica, cerca había minas de oro en la zona, y también era rica por el comercio, próspera, muy próspera. Pablo estuvo ahí acompañado por Silas o Silvano, es el mismo, ¿eh? Cuando aparece, a veces aparece Silas, aparece Silvano, pero es la misma persona. Por Timoteo y que creo que también con Lucas estuvo por ahí. Que fue cuando predicó por primera vez en suelo europeo, porque Macedonia es Europa. Y bautizó, recordar a una comerciante de púrpura, Lidia de nombre, que seguramente era una mujer muy, muy rica. Lo hizo ahí en un río, ¿no? Había agua ahí. Pues la carta esta a los filipenses sería alrededor del año 54, unos 10 años antes que muriera. Bueno, esto era un poco para fijarnos un contexto, pero lo que quería fundamentalmente es quedarme con aquella frase, ¿no? Que se nos tendría que grabar. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.